levantes ahora acompañándonos. Esta nueva combate se nuevo día espectacular. Llegamos a hacer del primer lugar. A todos los pelados le mandamos un apretón de manos. A todas las chicas les mandamos un besote. Gracias por estar en la tremenda sintonía. A la gente que interactúa con nosotros a través de la línea 4270650. La gente que buenos días. Vengo por la carta que mandaron de Cartagena. A la estación orgullosamente cartagenera. Es Macondo FM Stereo. Vamos a presentarle, es una cancionzota esa que ya tiene muchísimos años de ser un exitazo. Macondo Stereo. ¿Quién no ha abusado? ¿Quién no ha cantado? ¿Quién no ha afrontado una serenata? ¿Y quién no ha enamorado con una cancionzota de Leandro Díaz que se llama La Diosa Coronada en la estación del primer lugar? Macondo Stereo. Buenas. Yo le traigo la carta que estaba esperando. Gracias, niña. Bueno, chao. Aracataca es un lugar que millones de personas en el mundo conocen sin haber pisado nunca sus calles. En los sitios más insólitos del planeta es posible encontrar quien sepa perfectamente que en Aracataca hay un río con piedras como huevos prehistóricos, una calle de los turcos, una compañía bananera y una locomotora. Para nadie es un secreto que en Aracataca nació Gabriel García Márquez, al que sus amigos en confianza prefieren llamar Gabito. De García Márquez se sabe su fecha de nacimiento, los libros que ha escrito, los premios que le han otorgado y los lugares por donde ha viajado. Incluso en las universidades se saben cosas que ni García Márquez sospechaba sobre sí mismo. Gracias a él, la gente sabe que Aracataca es un lugar que puede inspirar las más delirantes empresas, como la expedición que fundó Macondo, como la máquina de la memoria y como encontrar a Gabito, el hombre extraviado en todos los datos biográficos de Gabriel García Márquez. La casa de madera y techo de paja, donde creció Gabito, permanece en pie. Si creemos las historias de espanto que Gabito escuchaba en su infancia, por ese sitio todavía deben deambular las sombras del coronel Márquez, la abuela Tranquilina y la tía Petra Cotes, además de un par de chicos con rabo de cerdo y uno que otro basilisco. Hasta esa casa llegan hoy visitantes de todo el mundo preguntando por el corredor de las begonias, el taller de los pescaditos de oro y el cuarto de las vacinillas. Algunos preguntan también por el lugar donde nació Gabito, uno de los 12 hijos que tuvieron Gabriel Eligio y Luisa Santiago. Yo vengo de un hogar de origen guajiro donde hay un matriarcado permanente. Entonces la figura de nuestra madre es totalmente fuerte y nos convirtió, sobre todo a los varones, nos volvieron unos edipos, pero totalmente alucinados, especialmente Gabito.
Sí, él dice que su relación con ella tuvo más bien una relación de carácter de amigos, de íntimos, porque dice que, bueno, él vivió un poco tiempo, los primeros años, con sus abuelos y su relación con su madre era una relación chévere de amigos. Porque mi papá, como Gabito se crió hasta los 8 años con el abuelo, y mi mamá aquí en Barranquilla y mi papá, y si vivían allá, no eran en la misma casa, entonces Gabito no le tenía como mucha confianza y lo mismo Margot a mi papá, porque mi papá era tremendo. Si hacían una cosa indebida, los castigaba. Un tipo de mucha imaginación, de un gran carácter, muy sabroso, con una rigidez aparente, pero en el fondo había más teatro que en realidad. Él trataba de imponer a nosotros cierto carácter para ponernos en el camino que él estimaba conveniente. Cuando estaban en Cartagena, y ella venía aquí a Cartagena, a Barranquilla, hablaron bastante y se contaban todas las cosas que dejaron de contarse. Y ya él le perdió también el miedo a mi papá porque una tarde se quedaron después de almuerzo, toda la tarde, y mi papá refiriéndole con detalles todo lo de sus amores, que fue cuando resolvió hacer los amores en el tiempo del cólera. La familia nuestra definitivamente es una tribu con su cacique ahí luchando por mantener adelante la familia, y la matriarca ahí tejiendo los hilos de la vida, ¿no? Y con todos los miembros de la tribu, hasta con un palabrero mayor. Por algo los guajiros le dieron un bastón que simboliza el poder de la palabra y del humor. Ese cuento que dice Gabito, yo no lo entiendo, yo voy a hablar con él, porque él dice, comienza 100 años de soledad, que conoció el hielo, lo llevó a mi abuelo, eso sí es novela, porque yo me acuerdo que mi mamá dice que toda la vida ella vio nevera en su casa, era de gas, pero hubo nevera y había hielo. Y el 10 de diciembre de 1982, cuando Gabo se ganó el Nobel allá en Estocolmo, vino Luisa y Gabriel Eligio, y ella nos preguntó que dónde estaba el jardín interior. Le señalamos el jardín interior y nos dijo, al lado del jardín interior estaba el dormitorio de mis padres, y hacia este lado, sobre una cama de lienzo, tuve al niño, más o menos como a las 8:30 de la mañana. Creo que era domingo, exclamó ella. Gabito abandona el calor, la algarabía y el olor de la guayaba para continuar sus estudios en la Tierra del Frío. Pero por suerte para la literatura, pasó más tiempo leyendo en los tranvías que presentando exámenes. Estaba convencido de que la vida es todo aquello que transcurre por fuera de un salón de clases y de que la literatura solo se puede aprender en los buenos libros. Todo eso lo encontró en los cafés literarios, en las bibliotecas y en la calidez de los amigos. Gabo hablaba cosas y escribía cosas muy frías y muy duras sobre la Bogotá lluviosa y oscura y de vestidos negros. Pero a él le encantan los cielos de la sabana, le encanta el ambiente general de Bogotá, le gustan mucho su círculo de amigos bogotanos. En muchas ocasiones yo tengo muchos escritos de Gabo
sobre Bogotá y sobre la sabana, algo tan frío y desapacible como Zipaquirá, seguramente hay mucho de belleza en los recuerdos de Gabo. En ese mundo funerario que era la Bogotá de entonces, donde todo el mundo vestía de negro, yo lo que vi entrar fue un muchacho con un vestido claro, de saco muy largo, de pantalones ajustados, que parecía más bien el traje de un cantante de rumbas. Y yo lo miraba con mucho desconcierto. Y entonces, cuando se fue, porque estuvo muy poco tiempo, mi amigo dijo, ¿te das cuenta? Es que él es costeño. Él era un hombre muy inteligente, pero a él no le gustaba el derecho. Es decir, él estaba estudiando derecho porque su papá quería que fuera abogado. Pero él le gustaba era la literatura, en realidad es verdad. Y el periodismo, ¿no? Gabito entra, a mi modo de ver, al periodismo casi de una forma accidental, porque él lo que quería hacer era ser escritor. Pero cuando llega del 9 de abril, viendo el programa 9 de abril a Cartagena, Zapata Olivella lo lleva a donde Clemente Manuel Zavala y le dice, mira, aquí está, para que este es un joven de cierto talento, para que lo pongan pues en este oficio. Este párrafo que está aquí lo podemos rodar al principio para darle una contundencia de ritmo a toda la columna. Mientras aprende los secretos del oficio, Gabito encuentra en Cartagena nuevos cómplices para sus incursiones literarias y nocturnas. Con ellos, recorre los muelles y tabernas del puerto, las bibliotecas y el mercado de la ciudad. Se cuentan historias, comentan libros y se reúnen para leer el mamotreto que Gabito está escribiendo. Fue entonces cuando yo le dije a Gabito que qué hacía en Cartagena. Y le dije, saquemos la cuenta de lo que te están pagando. Y llegamos a la conclusión de que le pagaban 32 centavos por nota. Le dije, vete para Barranquilla. Barranquilla era una pequeña Buenos Aires, por decirlo de alguna manera. Por eso, los libros que se editaban en Buenos Aires llegaban por Barranquilla. No llegaban a las librerías de Bogotá, ni de Medellín, ni de Cali. Llegaban a las librerías de Barranquilla, a la librería de Don Jorge Rondón. Él aquí se sintió en su ambiente. Yo pienso que una de las cosas que hizo que él se quedara es precisamente eso, el ambiente, el carácter de sus amigos. Hay una especie de comunión más que comunicación, una comunión con la otra persona. Y era lo que él tenía con estos muchachos. En Barranquilla, Gabito encontró a los mamadores de gallo de la cueva, un círculo incondicional de amigos donde los libros no tenían dueño, las historias pertenecían a todos y los logros del otro eran celebrados como propios con gritería, cerveza, ron blanco, licor decoroso o lo que estuviera a la mano.
Una fraternidad que se mantuvo más allá de la distancia, la enfermedad y la muerte. Entre los muchísimos libros que se iban en las cajitas, cuando Gabo se enfermó y lo mandaron a Sucre, creo que fue a Sucre a reponerse, en esa famosa cajita iba este libro. Este es Luz de Agosto de William Faulkner, la primera edición, en español, por supuesto, ¿no? Primera edición. Tenían las mismas aficiones. Alfonso era periodista y escritor. Germán era periodista y escritor. Álvaro, ya sabemos, era un escritor. Es decir, a ellos los unía el amor por la literatura. Ellos eran únicos. Ellos eran el grupo de Barranquilla, como los llamó después, fue Zalamea, ¿verdad? Aquella etapa que él cuenta en la novela cuando dice: los amigos son tal por cual, que lo habían dejado solo. Primero, decía, se fue Álvaro, después se fue Alfonso, después se fue Germán, que eran los nombres verdaderos de ellos. Y en la vida, en ese orden, Álvaro, Germán, Alfonso, se fueron muriendo sus amigos. Es famosa la afirmación de Gavito de que su obra es más producto de la transpiración que de la inspiración. En ese camino ha desempeñado los más diversos trabajos, todos relacionados con el oficio de escribir. Periodismo, cine, literatura y hasta publicidad. Gavito puede permitirse el lujo de decir que a partir de cierto momento se ha ganado la vida únicamente con las palabras. Es un escritor occidental, pero con un añadido, aquello que Octavio Paz llamó el otro, el huésped secreto, el que llevamos todos los latinoamericanos por dentro, que es, por una parte, el indio. El indio tiene una sensibilidad que inclusive se refleja en el idioma y en su visión del mundo. Y también los descendientes de los esclavos negros que permanecen en el Caribe. Ahí hay cosas mágicas. Él no se puede proponer algo tan programático como la magia. Lo que está en él es la necesidad de que la imaginación circule por donde pueda. Yo pienso que su condición que lo llevó a donde está es la disciplina. Él trabaja con una intensidad todos los días, pero también hace vida social todos los días, pero también hace sus vacaciones todos los días, de tal manera que él no necesita hacer vacaciones. Y nos acostábamos tardísimo, Gavito y yo, haciendo la mala hora. Y toda la noche, y me lo leía, y mira. Y por la mañana me decía, nos acostábamos, como a las 2 o 3 de la mañana. Entonces cuando se levantaba, dice, si supiera Lidia, íntegro, lo dice amiga, no me gustó. Él dice que tiene mala ortografía y mala aritmética y todo, pero yo no creo. A mí me parece, desde que lo conocí, era la persona con originales más pulcros. Y no es que tenga mala ortografía, es que él mismo se corrige mucho.
Y entonces una de las cestas de la basura más abultadas en el periódico fue siempre la de Gabo. No conozco de todos mis amigos que he tenido nadie que tenga una comprensión, una formación tan sólida con el lenguaje castellano. Gabo decía, aplicaba en periodismo lo mismo que decía en literatura. En esa época pues, de mucha politización, en la época de la Revolución Cubana, de la caída de Allende. Él decía, el único deber revolucionario de un escritor es escribir bien. No es posar de intelectual, no es echar discursos revolucionarios, es escribir bien, es el deber revolucionario de un escritor. Y lo mismo para el periodismo, hay que hacer buen periodismo. Mira, a mí me impresiona que Gabo siempre ha utilizado, en mi opinión, la técnica periodística como herramienta secreta de su literatura. Y cuando digo secreta no me refiero a que lo oculte, todo lo contrario, él es muy abierto en declarar su pasión por el periodismo. Lo que quiero decir es que la manera como investiga para preparar sus novelas de ficción y para armar sus historias de realismo mágico es de un rigor periodístico increíble. Yo creo que él, que influye en su periodismo y ha influido siempre de una manera, es que si se pudiera hablar en términos cinematográficos, la diferencia de Gabo con los periodistas en general es que Gabo cambia el lugar de la cámara. Pero te quiero contar una cosa de la escuela muy interesante. Es decir, la profesora de montaje, lo que llaman los gringos edición, se llamaba la doctoresa Rosado, me dijo, el mejor alumno de montaje que yo he tenido. Y eso es lógico, porque literariamente el montaje también se usa y Gabo es un maestro haciendo montaje. Y esa capacidad narrativa, yo sí pienso que el cine debe habérsela proporcionado, porque por la duración tradicional que debe tener una película de 1 hora y media, no puede haber desperdicio. Y eso se siente en los libros de García Márquez. Yo pienso que el cine puede llegar mucho más lejos que el libro como medio de expresión, y que el futuro es de las artes visuales, de la comunicación, de la ¿Pero comunicación. cuál futuro? ¿Cuál futuro, Gabo? De aquí en adelante. La masividad, hasta como negocio el libro es mejor que el cine. Yo creo que es un hombre que siente un profundo respeto por el cine, una profunda atracción por lo cinematográfico. Creo que su proyecto inicial como artista incluía mucho ser cineasta, sobremanera ser cineasta. Una vez le preguntaron que por qué no hacía cine. Dijo, mire, la razón es esta. Yo me podría ir 2, 3 años a hacer una película. Y a los 2 o 3 años la vemos y decimos, así no es, pero ya sé cómo es. Eso es lo que yo hago en literatura. En el cine no lo puedo hacer. Yo creo que García Márquez es un apasionado del cine, pero que el cine no es un apasionado de los guiones de García Márquez. De México me pidieron que les llevara temas. Entonces yo empecé a llevarle temas que tenía guardados en notas, en papeles, en mis archivos. Y me los iban rechazando uno detrás de otro sin remedio. No servían, esto no sirve, esto no pega. Hasta que tuve un productor muy amigo que me dijo, mire, yo quiero hablarte con franqueza lo que no te han dicho los demás. Lo que pasa es que tú no le llegas a la gente. Esto me desilusionó mucho del cine y entonces decidí poner
todas esas historias rechazadas en orden y escribí 100 años de soledad. Gabito tiene una hermandad de amigos dispersa por el mundo. Amigos que lo han visto en una fiesta de cumpleaños, que se han cortado el pelo con él, que lo han visto melancólico, radiante o de mal genio. Amigos que conocen sus intimidades y que siempre están dispuestos a hablar de él. Gabo es una persona, una vida interior muy rica, lo cual indica que en el fondo es un solitario, pero siempre está rodeado de gente, muy especialmente de su familia, sus amigos, por supuesto de Mercedes. Solitario cuando escribe, yo creo, y yo creo que Gabo se hizo como escritor dentro de una de soledad, es decir, escribiendo solo, dándose a trompadas con la hoja en blanco. Entonces, esas épocas de pobreza en París, escribiendo 100 años de soledad, eso yo creo que fueron experiencias de soledad, pero Gabo en ese sentido no es que sea un tipo solitario, no creo. Le gusta los amigos, le gusta la parranda, le gusta compartir en sociedad. He querido hacer esta introducción de Redford humano. Les quiero contar una cosa que no me van a creer. Es el único hombre casi más tímido que yo que he conocido. Digamos tímido y la concha de la timidez casi siempre es la antipatía y la agresividad y cosas de esas. Pero cuando eso se desaparece es un tipo encantador. Es decir, oírlo uno cantando vallenatos, él podría haber hecho dinero cantando vallenatos. Tiene una buena voz, tiene muy buen oído y se sabe de Escalona, se lo sabe de memoria todo. Es como un vallenato autóctono y natural, ¿no? Y siempre en las parrandas vallenatas eso se presta para las anécdotas, para recorrer la historia del país que cuentan los vallenatos y para cuando está realmente contento y en ambiente, para escucharlo a Gabo cantando vallenatos, que eso es fantástico, los canta a la vieja usanza, con una vieja cadencia del vallenato viejo, del vallenato auténtico. Entonces es un verdadero placer si uno logra ese tipo de parrandas con Gabo. Cuando él viene aquí a La Habana, ya yo sé que todas las noches tenemos que ir a comer a algún lugar donde haya por lo menos un trío. Señores, vengo a contarles, hay nuevo encanto en la sabana. Señores, vengo a contarles, hay nuevo encanto en la sabana. En adelanto van esos lugares, ella tiene su diosa coronada. En adelanto van esos lugares, ella tiene su diosa coronada. No hay cosa que le interese más, te repito, que el problema de la música. A mí igual. En definitiva, somos dos músicos frustrados. Es un experto en música clásica, pero ahí están sus vallenatos, y ahí están sus boleros, y ahí están sus amigos, y ahí están sus frases, y ahí está su estilo de vida. Cuando llega aquí, es el Caribe puro, hasta el extremo que
Yo he pensado que Gabito es un Caribe que a veces se fuga por circunstancias, pero siempre está aquí al pie de la mijares. Nosotros somos 13 y empezamos un martes 13. Ya aumentaste 2 por el camino. No, se aumentaron, no, 13 conmigo. Ah, bueno. Son 12, 13 conmigo, empezamos martes 13, creo que vamos bien. Es una maravilla. Formidable. Vamos derrotando todas las supersticiones y el oscurantismo. Yo tengo un libro que me regaló porque tiene una placa en oro y el oro trae mala suerte. Él no le recibe a uno la sal en la mano. Todas las supersticiones existentes, Gabo las tiene, más algunas que ha inventado él. En él las supersticiones son distintas. Por ejemplo, para él el número 13 es de muy buen agüero. Y de pronto un gato negro también, o pasar debajo de una escalera, es decir, que tiene superstición. En cambio, ponerse un frac es tiene lo que llaman los venezolanos la pava. Tiene la manera de contrarrestar esas supersticiones con las cosas buenas, las flores amarillas. Siempre habrá en su casa flores amarillas. Cuando recibió el premio Nobel, él se las arregló para no ponerse el frac porque era supersticioso. Y se puso ese traje blanco que en Venezuela llama liquiriqui, que es que en la costa se llamaban cotonas. Pero como nosotros sí teníamos que tener el frac, sus amigos, entonces para contrarrestar eso nos hizo poner a todos una flor amarilla en la solapa. De que lo que tiene Gabo más que todos los demás es la capacidad para meterse dentro del cuero de los otros. Ese es muy cuidadoso de nunca herir, intervenir, interferir a la persona con la que está. Lo que más me impresionó y todavía me sigue asombrando es cómo oye, cómo es capaz en un momento dado de concentrarse en el otro, sea un niño, sea un colega, sea un periodista, y realmente atender a lo que está diciendo y contestarle a lo que dice. Yo creo que es una de esas personas que habla sin haber planeado lo que va a decir. Él tiene una espontaneidad que a mí me impresiona mucho, me maravilla mucho. Porque es como si la intuición más que la razón fuera la característica principal de él. Un hombre derecho y muy franco y muy organizado en sus relaciones sentimentales con los amigos. Hablando con Gabo desde México le conté y me dijo, pero ¿cómo te quedó el ojo? ¿Cómo tienes el ojo? Le dije, no, el ojo lo tengo, ahí está el ojo, pero no veo. Y me ha dicho, te voy a regalar un lector. Pero el problema es que el que prevalece es el Gabo mito, el Gabo celebridad, ese Gabo de jalarlo y comerlo y tenderlo y estar con él. Y eso no es fácil para la gente. Pero cuando alguien lo logra, ya particularmente se sienta con él, sí cambia totalmente, porque ya la realidad le hace borrar el mito. El Nobel de Gabito se tomó en Colombia con el mismo júbilo nacional que si la selección de fútbol hubiera ganado la Copa del Mundo, se hubiera pagado la deuda externa y los grupos armados hubieran firmado la paz. Todo eso al mismo tiempo. Sin embargo, la fama, ya lo ha dicho Gabito, no le ayudó a escribir con menos sufrimiento. Aunque en la calle las personas lo aborden para obtener un autógrafo, un saludo, una foto, lo cierto es que frente a la hoja en blanco, todos los escritores son iguales. O sea, uno lo notaba terriblemente preocupado por cada detalle del discurso.
y por cada detalle de la traducción al francés y al inglés. De hecho, estuvimos varias personas, yo hablo francés, ayudándolo a revisar ese texto de traducción al francés del discurso. A cada persona le habían dado las copias del discurso, ¿no? Entonces, como hay gente de todas partes del mundo, y gente que habla español, y gente que habla nigeriano, y gente que habla afgano, a cada uno le mandaron su copia en el idioma de él. Entonces, ¿qué se oye? Cada uno pasa la página, el paso de las páginas, se oye un silencio. Es tan reducido el número de escritores que gozan de esa popularidad que uno tiene que saber que son grandes excepciones. Puede tratarse de un poeta como Jaime Sabines o de un narrador como Gabriel García Márquez, pero Juan Rulfo, que era absolutamente leído, no tenía esa popularidad. En París, donde yo había visto a Omar Sharif caminando por Champs-Élysées y nadie volteaba ni a mirarlo, ¿sí? Donde la gente está acostumbrada a que pasen los famosos por las calles y nadie los molesta fuera de los paparazzi, ¿sí? A que pase la princesa Carolina de Mónaco por la Avenue Foch y nadie se acerca, pero... Y Gabo produjo en el aeropuerto de Orly un problema de orden público. Yo me acuerdo cuando sale 100 años de soledad, a las 2 o 3 semanas, estamos en la zona rosa tomando un café y llegan 4 personas a pedirle que les dedique 100 años de soledad. Me quedé absolutamente pasmado, porque eso no solo era la popularidad, era el principio de una visión del narrador como algo que pertenece a la naturaleza de la sociedad y no estrictamente de la literatura. En Cartagena me decía, viendo la edición inglesa, me decía, es que en todas partes del mundo la gente me habla de los personajes y de las historias de este libro. Y es que no entiendo cómo le gusta a gente de todas partes del mundo. Y yo comienzo a decirle, comienzo a balbucear algo así de la universalidad y del humor, y él ni siquiera me escucha. Yo me doy cuenta que está auténticamente asombrado todavía del fenómeno de 100 años. Y yo creo que allá en el fondo, cuando surgió esa fama, no se sorprendió porque sabía que en sus libros había puesto una verdad humana tan sólida, tan permanente, que estaba bien que le gustara a la gente y adelante. Te bendiga. Hace siglos que no te veo, mira, andan buscando para La fama se lo volvió un problema muy complicado de manejar, especialmente en las épocas primeras. Ya después del Nobel como que fue poco a poco perdiendo un poco, no la timidez, sino aprendió a manejar la timidez. He visto cómo acepta los saludos, los elogios, las desmesuras y que inmediatamente las diluye con un mamargallo muy discreto, muy fino, y cómo no deja que los elogios lo atrapen. La gloria es un peso, ¿sabes? La gloria es un peso y a él le ha tocado cargar con ese peso, pero no lo ha cambiado a él. Él sigue siendo
un ser noble, con una gran bondad. Obviamente ese tipo de fama tan grande pues establece una cierta distancia con la gente porque es inmanejable, ¿no? Pero yo diría que ha sido mucho más el jugo que le ha sacado y lo que le ha gozado que lo que le puede haber sufrido. Gavito nos ha entregado sus libros, sus crónicas y reportajes. Nos ha entregado a Remedios la Bella y al náufrago que besaron las reinas. Y no contento con eso, también ha buscado la forma de entregarnos las cosas que aprendió de la manera como las aprendió. En las fundaciones para el nuevo periodismo y el nuevo cine latinoamericano, Gavito imparte talleres donde comparte con los aprendices la carpintería del oficio, les habla del lugar donde nacen los relatos, les cuenta historias y también las crea con ellos. Él quería darle una utilidad práctica a su fama. Y la idea que se le ocurrió fue crear una escuela de cine, que fue una idea que él fue cocinando en conversaciones muy personales con Fidel Castro. Se juntaron semejante par de personajes tan delirantes y fantasiosos, y de ahí surgió la necesidad de la escuela. Sí, pero la escuela se veía como el lugar donde podían acceder a la formación tantos jóvenes que no tenían esa posibilidad. A jugar un poco, a aprender a hacer cine jugando, pero teniendo herramientas para hacerlo. Gabo es un educador que viene muy bien con uno de los principios fundamentales de la escuela. Uno de los principios fundamentales de la escuela es cómo aprender haciendo. Porque siempre nos hemos planteado que la mayoría de los grandes directores de cine jamás pasaron por una escuela. Yo quisiera que todos trabajáramos lo mismo. Es decir, no, siempre hay en estos grupos, por eso no quise que fuera un grupo mucho más grande. Primero para poder intercambiar, realmente poder conversar. Y después para que todos tengamos oportunidad de participar en la creación de la historia. Y ahora sí, ¿de cuál historia? El Gabo, cuando da su taller, no es un taller de un profesor transmitiéndole cómo se hace un guión. No, él plantea que le digan las ideas que traen los muchachos para. Y esas ideas es la que somete a consideración de entre todos, a ver cuál puede ser la idea que más posibilidades tiene. Y sobre esa idea van trabajando todos, van aportando todos. Buenos días, Fundación Nuevo Periodismo La Borde. Sí, señora, el señor Jaime García, el señor Jaime Bello. ¿Quién lo solicita, por favor? Sí, me permite un segundo y la comunico. La vocación de educador de Gabo es clarísima.